juega. Vamos a realizar estas estrategias para el desarrollo del clima escolar. Y vamos a ver el temario y vamos a desarrollar específicamente hoy convivencia democrática y clima en el aula. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que el clima en el aula se refiere a las condiciones o circunstancias en las que un salón de clases debe propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, nos vamos a dar cuenta que se debe dialogar y establecer los acuerdos de convivencia en el aula y con participación activa de los estudiantes. Además, nos debemos dar cuenta de lo siguiente. Nos debemos dar cuenta que tenemos que promover que haya asambleas entre alumnos y padres de familia para que se pueda mostrar, evidenciar la coordinación y que se debe tratar a los estudiantes con un lenguaje asertivo. Muy bien. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que una serie de alternativas en este tipo de casuísticas que se van a descartar son aquellas alternativas donde se hace un sorteo, se busca una tercera alternativa o simplemente se respeta lo que dice la mayoría, pero sin establecer una reflexión. Muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, estas son las estrategias que nosotros debemos fijarnos para un trabajo adecuado en el clima en el aula. Además que se van a dar las pautas para la resolución de conflictos. Estos 5 pasos son muy importantes. Muy bien, vamos observando entonces estos 5 pasos para que se pueda establecer un buen clima en el aula. Primero es que los estudiantes se puedan calmar. Nos vamos a dar cuenta que los estudiantes deben calmarse, luego se les va a preguntar cómo se sintieron, y esto para desarrollar la empatía, nos vamos a fijar también y preguntarles qué harían si se pusiesen en el lugar del otro. Además, vamos a plantearles lo siguiente, preguntarles si ellos proponen alguna solución, si es que ellos van a proponer otras formas de reaccionar. Muy bien. Nos vamos a fijar que debemos entonces descartar estas alternativas, donde los alumnos pidan disculpas o donde los alumnos se den un apretón de manos. Muy bien. A ver. Vamos fijándonos que hay tipos de comunicación entre estudiantes y docentes. Y estos tipos de comunicación debemos evitar una comunicación agresiva, es decir, intimidante, donde el profesor alce la voz, y también el otro extremo negativo, que es la pasiva, donde el docente no tiene seguridad o demuestra miedo al expresarse. Además, nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que debe haber una comunicación asertiva, adecuada y con respeto. Muy bien. Además, nos vamos a fijar que vamos a trabajar con el liderazgo y el estilo de comunicación del docente. Entonces, si tenemos este liderazgo y estilo de comunicación del docente, nos vamos a percatar lo siguiente. Nos vamos a percatar que debemos evitar un estilo de comunicación permisivo, donde los estudiantes no respetan al docente, y también vamos a fijarnos que no es bueno
irse al otro extremo y evitar un docente autocrático en el que va a imponer sus decisiones. Más bien, lo que vamos a buscar en la casuística es un docente democrático que nos va a permitir a nosotros trabajar en el aula de una manera más asertiva. Muy bien, ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que estamos en un proceso de regulación del comportamiento de los estudiantes y en la rúbrica 5 nos mencionan 3 mecanismos para regular la conducta. Si nosotros vamos a trabajar estos mecanismos, nos vamos a dar cuenta que la forma de regular estos mecanismos son los siguientes. Nos vamos a fijar que vamos a ir trabajando con estos aspectos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces nos vamos a fijar que en el mecanismo negativo vamos a trabajar la autorregulación, es decir, cómo los estudiantes van reflexionando sobre el uso de las normas. Y ya hemos visto cómo es que los estudiantes reflexionan sobre el uso de las normas. Estos estudiantes van a reflexionar mediante estos 5 pasos que hemos mencionado. Primero se deben calmar, después preguntarles cómo se sintieron, luego que los estudiantes puedan expresar o mencionar cómo creen que se sintió la otra persona, que los mismos estudiantes propongan las alternativas de solución y finalmente que estos estudiantes puedan escoger la mejor solución que a ellos les parezca. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente, que se debe dar un reforzamiento social positivo. ¿A qué se refiere con un reforzamiento social positivo? A un reforzamiento donde al estudiante se le dé palabras de aliento y este estudiante pueda sentirse motivado. Y si se van a utilizar las normas es para motivar y reflexionar, más no se van a emplear las normas para amedrentar o asustar. Muy bien, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. A ver, nos vamos a dar cuenta que también hay mecanismos negativos. Y si tenemos estos mecanismos negativos, vamos a percatarnos o vamos a darnos cuenta que se basa en el cumplimiento de las normas, pero más que todo se centra en un comportamiento negativo. Es decir, solamente se está basando en las sanciones y las consecuencias. Además, que las recompensas o el reforzamiento ya no es social. En cambio, se da un reforzamiento o premio material. Muy bien. Entonces, ahora vamos a fijarnos lo siguiente. Que si vamos a utilizar las normas para amedrentar, solamente centrándonos en las causas y consecuencias, a ver, un momentito.
Muy bien. Vamos viendo que estos mecanismos negativos se van fijando en que los estudiantes reciben una recompensa material o se les va a amedrentar. Por otro lado, tenemos los mecanismos de maltrato y estos mecanismos de maltrato se deben evitar. Estos mecanismos de maltrato se basan en la aplicación de medidas extremas y también en medidas que dañan su autoestima. Nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a trabajar de esta manera, evitando dejarles sin recreo a los estudiantes o mencionándoles que se les va a quitar su lonchera. De la mnemotecnia para poder memorizar todos los mecanismos que tenemos en el comportamiento de los estudiantes es mecanismo de maltrato, mecanismo negativo y mecanismo positivo. La mnemotecnia es MANEPO. Muy bien, entonces ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a fijarnos la resolución de la casuística. Y ahora nos vamos a trasladar ahí. A ver, nos vamos a trasladar a la casuística. A ver. Un ratito voy a dejar de compartir. Ya está. Muy bien, vamos a cambiar entonces. Muy bien. Bien, vamos a cambiar y nos vamos a la casuística. Muy bien, empezamos con la casuística, casos de nombramiento y ascenso. A ver, en clase de matemática, un docente propone a sus estudiantes de quinto grado de primaria resolver una situación problemática en grupos. Nos vamos a fijar que en la clase de matemática, un docente propone a sus estudiantes de quinto grado de primaria resolver una situación problemática en grupos. Para ello, los estudiantes se han ubicado en diversos lugares del salón. Algunos grupos permanecen en sus sitios y discuten sobre la forma de solucionar la situación. Otros grupos han dirigido a la biblioteca de aula para revisar algunos libros y otros grupos han sentado en el piso para realizar gráficos en un papelógrafo que les permita resolver la situación. Mientras tanto, el docente se desplaza por el aula orientando las dudas de los estudiantes. Este clima de aula favorece el aprendizaje. ¿Por qué? A ver, vamos. Me van diciendo la respuesta también por el chat. Voy a estar atento al chat. A ver, me van diciendo. Muy bien, me dicen que es la C. A ver, vamos a retroalimentar. Primero se eliminan los noes, porque estas alternativas no son la respuesta, ya que los estudiantes están trabajando. ¿Este clima de aula favorece el aprendizaje? La respuesta es sí. Ahora, vamos a ver la mejor justificación. La veo en la C. Decimos que los estudiantes solo cuando están fuera de las carpetas se sienten motivados, algo que es falso. En cambio, la C menciona que los estudiantes ponen en práctica sus diferentes habilidades para resolver la situación.
más allá del aparente desorden. Esta es la respuesta, nos vamos dando cuenta que los estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes y que un buen clima en el aula debe atender a ello. La respuesta es la C. Muy bien. 46. La docente del aula de 5 años observa que a pesar de haber acordado las normas del aula, un número considerable de niños continúa dejando desperdicios y residuos de frutas regados en el piso y muebles luego del refrigerio. Ella se propone que los niños adquieran hábitos de orden y limpieza. La docente busca que los niños reflexionen sobre cómo el hecho de dejar tirados los desperdicios afecta la convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? A ver, vamos, vamos. Muy bien, a ver. Si vamos a organizar a los niños y se les asigna responsabilidades, el estudiante no va a reflexionar. Entonces, si de frente les asignamos responsabilidades y les decimos, ellos no van a poder reflexionar. En cambio, en la B le dicen una serie de preguntas para que los estudiantes puedan reflexionar y ellos proponer las medidas de solución. En cambio, en la C, le va a pedir a los niños que describan cómo es el aula y que identifiquen los momentos en que se ensucia. Y le señala, no para reflexionar, le señala que si dejamos desperdicios regados, todos nos perjudicaríamos, porque el aula se llenaría de moscas y no podríamos estudiar. Debemos recordar que siempre se debe tender a que los niños puedan reflexionar. Esta forma de reflexionar se logra mediante las preguntas, y la que tiene las preguntas más precisas es la alternativa B. La respuesta es la B, muy bien. Un docente desea promover la participación de los estudiantes en la construcción de normas que favorezcan la convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? A ver. Muy bien, a ver por el chat que nos dicen. La B. A ver, si los representantes del aula son los que revisan las normas, no es bueno, no es democrático, no participan todos. Además que están trabajando con las normas del año anterior. Ahora, vamos con la B. Se va a preguntar a los estudiantes en qué aspectos creen que la convivencia debe mejorar y cuáles no. Además que se les va a pedir que planteen metas que les gustaría lograr en su convivencia como grupo. Y que ellos mismos propongan las normas. Uy, la B está mejor. En cambio, en la C es el equipo de docentes los que ven el estado actual de las normas. Y el docente es el que evalúa y el que hace las normas. La respuesta más adecuada es la B. Muy bien, la respuesta más adecuada es la B. Perfecto, 31B.
88. La docente pide a los niños del aula de 4 años que desarrollen una ficha de trabajo y para ellos coloca en cada mesa un depósito con crayolas para que el grupo comparta los materiales. Sin embargo, en más de una mesa los niños se quitan los materiales. ¿Qué acción debe realizar la docente para favorecer una convivencia respetuosa entre los niños? A ver. La C me dicen en el chat. A ver, ¿qué acción debe realizar la docente para favorecer una convivencia respetuosa entre los niños? Nos vamos a fijar que conversar con los niños sobre el sucedido y entre todos acordar cómo actuar. Los niños son los protagonistas. En cambio, en la ley solamente le das unas consignas. En cambio, en la A tú le estás recordando las cosas y los niños no reflexionan, no tienen un protagonismo. Y acá, peor, ¿no? Continúas la actividad esperando que se dé una autorregulación natural que no existe. La respuesta es la C. Muy bien, 88C. Siguiente, en ocasiones durante el juego libre en los sectores, algunos niños del aula de 4 años interfieren en el juego de otros. Chocan, se golpean y se disputan los juguetes. Al observar esta situación, el docente decide fortalecer en los estudiantes la capacidad de convivencia democrática. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para dicho propósito? A ver. La A me dicen. A ver. Uy, una asamblea donde se expresen lo que piensen y sienten cuando interfieren. Y mira, los acuerdos para saber cómo comportarse. Muy bien. Dice que vamos a acá corregir desde casa, informando a los padres. Esto no es la solución. Además que solamente acá te centras en un cuento. Esto puede engañar a algunos, pero es un distractor mayor. Y lo único acá, una jornada de juegos, ¿no? Y decirles o pedirles que se disculpen. Y habíamos dicho que esta no era una alternativa correcta. Muy bien. ¿La respuesta cuál es? La A. Perfecto. Vamos con la 44. En el aula de 5 años se están organizando para celebrar el Día de los Abuelitos. Los niños han propuesto ir al albergue municipal para visitar a los ancianos. Y ahora discuten respecto del programa que desarrollarán durante la visita. Hasta el momento han quedado dos propuestas: representar un cuento o realizar una presentación con canciones y poesías. Los niños están divididos frente a estas dos propuestas y no logran ponerse de acuerdo. Si el propósito de la docente es promover la convivencia democrática entre los niños, ¿qué acción es más pertinente que realiza a continuación?
Muy bien, ¿qué dicen en el chat? A ver, la C. Plantearles que para elegir la propuesta deben considerar si les gustará a los abuelitos y si es posible realizarla con los materiales del aula. Muy bien. Hay que recordar que si esto se hace para los abuelitos, se debe recordar ello. Se va la A porque solamente se va a plantear lo que dice la mayoría. Y se va la B porque se va a realizar con un sorteo. Elementos que habíamos dicho que se eliminan. Muy bien, la 44 de la C. 57. Los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto conociendo cómo nacen y crecen los peces. Previamente, la docente ha coordinado con los padres la realización de una visita y ha acordado con los niños que los niños elegirán el lugar. En este punto, los niños tienen dos propuestas: visitar el río o una piscigranja, ambas cercanas a la IE. Ellos están divididos frente a ambas propuestas y no logran ponerse de acuerdo. En esta situación, la docente busca desarrollar en los niños habilidades para una convivencia democrática. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para ese propósito? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Me dicen la C. Decir, niños, les propongo que salgan voluntarios de cada propuesta para que nos digan por qué el lugar que proponen visitar es mejor que para lo que queremos aprender. Luego votaremos. Es un voto reflexivo, un voto razonado. En cambio, ¿qué está pasando en la A? Un sorteo, sabemos que el sorteo se va. Además que vamos viendo, uy, todos debemos aceptar la propuesta ganadora. Uy, impositivo. Dice, yo tomaré la decisión por ustedes. Uy, uy, uy. Ni siquiera se ve una de las dos opciones que ellos propugnaban. La 57, la C. Vamos, vamos. Durante el recreo se produce un conflicto entre dos grupos de estudiantes. No sean caprichosas, levántense. Llevamos todo el recreo esperando que nos dejen libre el espacio para jugar. Nosotros les hemos pedido durante todo el año que compartan el patio. Ustedes solo hacen lo que quieren. La tutora observa la situación y ordena a los estudiantes que se levanten de inmediato del suelo, señalando que no es aceptable resolver los problemas usando este tipo de estrategias. Ya en el salón habla con todo el grupo. No podemos permitir que la convivencia saludable que tenemos se vea afectada de esta manera. Entiendo que este conflicto ha venido generándoles tensión. Mañana mismo hablaré con la coordinadora primaria para que ella elabore un cronograma para el uso del patio. Para promover una convivencia democrática, ¿es pertinente la manera como la tutora intervenía en el conflicto? A ver, a ver, a ver. La C. A ver, muy bien. Bueno, la maestra no ha actuado bien, o sea que eliminamos todos los síes. Eliminamos tanto la B como la D. ¿Eso qué nos queda? A ver.
No, porque no sanciona. Uy, no podemos poner sanciona, palabra prohibida. Uy. No, porque apela a la autoridad para establecer normas de convivencia sin dialogar con los estudiantes sobre la causa del problema y deslegitima a los estudiantes. Claro, después está la C. Muy bien, la C. Los estudiantes de tercer grado quieren participar en una actuación por el Día de la Institución Educativa. Ellos han hecho una lluvia de ideas con alternativas para el espectáculo, pero no logran ponerse de acuerdo. Algunos quieren presentar un baile y otros prefieren una pequeña obra de teatro. ¿Cuál de las siguientes alternativas permite generar una experiencia de aprendizaje que fomente el desarrollo de la capacidad de resolver de manera pacífica y autónoma el conflicto que se ha generado? A ver, a ver, a ver. Bien, a ver. Me dicen que es la D. Organizar una asamblea para evaluar los pros y contras de cada opción, luego de elegir de manera informada entre las opciones. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. La votación donde solamente se decía lo que decía la mayoría se va. Un sorteo tampoco. Habíamos dicho que se elimina. Y luego buscar una tercera alternativa también se elimina. Muy bien. La 34 es la D. Perfecto. 51. A ver. Muy bien. A ver, vamos observando acá lo siguiente. Vamos observando que
La respuesta es la alternativa D. Pedir que cada uno explique cómo se sintió, después ayudarlos a identificar qué comportamiento suyo puede haber provocado el problema e invitarlos a compartir lo que esperan del otro. Están casi todos los pasos, cómo se sintió, que también identifique. Ahora, ¿por qué se va la A? Porque solamente dice que hay que ser tolerantes y aceptar la idea de los demás. Muy bien. Y acá también porque solamente se les va a explicar, y peor, se les indica que piden disculpas. Y en la C, porque se basa más que todo en las normas que infringió, mecanismo negativo. Muy bien, muy bien. 37. Al regresar del parque, los niños del aula de 4 años están dibujando lo que les gustó de la salida. Manuel está pintando una crayola amarilla en este momento. César le pide la crayola porque él también quiere pintar con ella. Como Manuel continúa pintando, César se la vuelve a pedir. Al no obtener resultados, César jala con fuerza la hoja de Manuel y la rompe. Entonces Manuel llora. Ante esa situación, ¿qué acción es pertinente para iniciar la reflexión que contribuye a la solución del conflicto? A ver, a ver, a ver. Durante el calentamiento de la docente de educación física, escucha que Leticia le dice a Marcela, ya estoy cansada de que siempre haga lo mismo, ya me tienes harta, por eso nadie quiere juntarse contigo. ¿Cómo debería actuar la docente en ese momento? Ya, ahora sí, disculpen, disculpen.
Muy bien, la B, la B, la B. A ver, vamos con la B. Acercarse a los estudiantes y propiciar un diálogo para identificar el motivo de la agresión y analizar la reacción de Leticia. Muy bien. ¿Cómo se sintieron ambas y que propongan alternativa de solución? Uy, la respuesta. Con los grupos sale rápidamente. Además, nos vamos a fijar que le dice que acá que la agresión es inaceptable. Y la C también menciona que identifique qué norma se ha incumplido y la palabra prohibida, sanción. Se va la C. La respuesta es la B, 39B. 87. La docente de 5 años comenta a los niños que hoy corresponde regar las plantas del jardín. Dos niños, Ángel y Pedro, salen corriendo y de pronto la maestra observa que ambos pelean por la regadera hasta que Pedro cae al piso. Entonces Ángel se queda parado observándolo. Luego de verificar que Pedro no se ha lastimado, ¿cuál de las siguientes alternativas es la más pertinente que emplee la maestra para afrontar esta situación? Muy bien. ¿Qué me dicen acá en el chat? La B. Muy bien. Conversar con los niños para indagar qué pasó, escuchar sus razones y cómo se sienten, y si estuvo bien lo que hicieron. ¿Cómo se sintieron? La respuesta garantizada. Llamar a los papás no es la solución. Pasar por alto la pelea, mucho menos. Y las preguntas acá que están no son preguntas que promueven la reflexión, son preguntas disimuladas que le sugieren una forma de actuar. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces lo siguiente. A ver. 73. La docente de 5 años comenta a los niños que hoy corresponde regar las plantas del jardín. Dos niños, Ángel y Pedro, salen corriendo y de pronto la maestra observa que ambos pelean por la regadera hasta que Pedro cae al piso. Entonces Ángel se queda parado observándolo, luego de verificar que Pedro no se ha lastimado. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más pertinente que emplee la maestra para afrontar esta situación? Ah, uy. Sí. Sí. Ah, es que esta vino en el 2017, esta vino en el 2015. Hay preguntas que se repiten. Sí, disculpe. Durante la realización de un trabajo grupal, Lorenzo invade sin querer el espacio de trabajo del grupo de Malena con el balón y ella muy molesta toma el balón y lo lanza lejos de su alcance con un movimiento brusco. El docente observa el incidente y se propone conversar con Malena. ¿Cuál de las siguientes sería la intervención más adecuada para abordar este incidente? A ver, ahora sí.
A ver, la A. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sientes luego de lo que ha pasado? ¿Cómo crees que siente Lorenzo? ¿Por qué te molestó que invadiera tu espacio? ¿Te has sentido así en otras ocasiones? Muy bien, estas preguntas son las más adecuadas. En cambio, estas preguntas la están increpando, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Por qué lanzaste lejos el balón de tus compañeros? ¿Te has dado cuenta de lo que hiciste estuvo mal? ¿Cómo crees que te va a tratar Lorenzo a partir de ahora? A ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué me dicen? Y este también es una pregunta para descartar. 41. Durante el recreo, un docente observa a un grupo de estudiantes que conversan y se ríen. Cuando se acerca, escucha que uno de los estudiantes dice lo siguiente. Había un gordo que era tan, pero tan gordo que para darle un abrazo de fin de año había que empezar en marzo. Todos los estudiantes ríen nuevamente. El docente interrumpe a los estudiantes e interviene con el propósito de que reflexionen sobre su comentario. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro de este propósito? A ver, a ver, a ver. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? La C. Cada uno de nosotros tiene características físicas particulares y todos tenemos los mismos derechos. ¿En qué características se centra la broma? Muy bien. En cambio acá ya le está diciendo literal qué es lo que tienen que hacer. No promueve la reflexión. Y acá, bueno, dice que espero que reflexionen, pero más se centra en la norma, nada más. La más adecuada es la C. 81. Los estudiantes de tercer grado se están preparando para la exposición de su proyecto. Cuando José y Ricardo, los estudiantes, se disponen a escribir un papelógrafo, surge el siguiente diálogo. ¿Te parece si yo escribo? Tengo buen pulso y mi letra es bonita. Entonces, Ricardo dice, tu letra es chiquita, nadie va a entender cuando expongamos nuestro trabajo. Mejor los hago yo que escribo más grande. No es cierto, todos entienden cuando yo escribo. En cambio, tu letra es toda chueca. Envidioso. Eso dices porque escribo mejor que tú. Dame lo peor. Ante esta situación, la docente se acerca a los estudiantes y dialoga con ellos. ¿Cuál de las siguientes alternativas es adecuada para ayudar a José y Ricardo a resolver su conflicto? A ver.
La C. Muy bien. Solicitar a cada estudiante que explique cómo y por qué se inició el conflicto. Luego pedirles que compartan cómo se sintieron. Uy, muy bien. Pedirles que expresen cómo les gustaría que quede su trabajo y que propongan una distribución de tareas con las que ambos estén de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Acá más que todo es que les va a explicar, ¿no? Es una retroalimentación de la conducta, pero es retroalimentación descriptiva. Y acá en la B van a asumir como acuerdo no volverse a faltar el respeto. O sea, ya le está diciendo qué es lo que tienen que hacer, ¿ah? Y de remate que realizan un sorteo, ¿no? La C es la respuesta. Vamos, en el patio de la IE acaban de colocar un tobogán. A la hora de recreo, los niños de aula de 5 años se dirigen al tobogán corriendo para ser los primeros en jugar. La docente observa que Sonny y Pedro discuten, pues ambos sostienen que es su turno de usar el tobogán. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones favorece la resolución del conflicto entre los niños? La B. Vamos con la B. Preguntarles qué ocurrió, escuchar sus versiones. Luego pedirles que digan cómo se siente. Muy bien, con este truquito de cómo se siente ya es más fácil, ¿no? En cambio, le hacen notar que el tobogán puede ser utilizado por todos los niños. Casi todo es intervención de sí, les hacer notar del profesor. C. Decirles que no está bien discutir con sus compañeros. Indicarles que usen otros juegos del patio para que se calmen. Todo es recordarles, indicarles, la retroalimentación acá es descriptiva, no promueve la reflexión. La docente del aula de 5 años le dice a los niños que pueden leer el libro que más les gusta, pero antes de que termine de darles indicaciones, Mateo y Raúl corren a la biblioteca del aula y ambos se disputan el mismo libro de cuentos. Ese es el diálogo que se produce a continuación. Es mío, yo lo cogí primero. Dejen de quitarse el cuento, denme el cuento. Al amigo se le trata con cariño. A ver, dense la mano. Uy, mira, dense la mano. Ahora si les aquí comparten este otro cuento. Mateo todavía llora y Raúl está molesto. ¿Por qué la intervención de la docente no es pertinente para la resolución del conflicto? Ya para terminar. ¿Por qué la docente no considera que para usar el conflicto los niños deben recobrar la calma primero y luego expresar su perspectiva del problema y reflexionar? Muy bien, el primero de los 5 pasos es que recobre la calma, es lo más importante, ¿ya? No que es indispensable que queden conformes o que le devuelva el cuento, porque esto va a generar un mayor conflicto. Ya vamos con la última. La docente de aula de 4 años está realizando una asamblea para evaluar el cumplimiento de las normas durante el juego en el patio de la IE. En la asamblea, Percy dijo, con expresión molesta, que Manuel replica que fue de casualidad. A partir de ello, la docente le dice a Manuel que pide disculpas a Percy, pero Manuel replica que fue de casualidad. La docente insiste y Manuel se disculpa mostrándose fastidiado. A pesar de las disculpas, Percy continúa molesto. Los niños opinaron que Percy debe aceptar las disculpas de Manuel. Luego la docente cerró la asamblea señalando la importancia de disculparse y promovió que todos los niños se cojan las manos y se den un abrazo. ¿Qué aspecto importante ha obviado la docente para la resolución del conflicto entre los niños? A ver, a ver, a ver.
Muy bien, a ver, me dicen la A. No tomó en cuenta que los demás niños no estaban involucrados en el suceso y pidió que todos se reconcilien con un abrazo. No, eso del aspecto que estén involucrados no es. Porque no cumplió la evaluación de cumplimiento de normas. No, las normas no son importantes acá. Porque no consideró que debió recalcar a los niños que hay que tener especial cuidado cuando se juegan en el patio. No, porque no tomó en cuenta los sentimientos de Manuel. Y tampoco el tiempo que requiere Percy para que retorne a la calma. Muy bien, la respuesta es la A. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos con una más, una más. Alice y Olga del aula de 5 años están saltando sola en el patio. Fabiola y Karen juegan cerca de ellas con una pelota y sin querer invaden el espacio de sus compañeras. Entonces se suscita el siguiente diálogo. Oye, me has hecho perder. Ya, pero no fue nuestra culpa, la pelota se fue para ese lado. Mejor váyanse a otro lugar. Nosotros llegamos aquí primero. No, ya, ustedes siempre se agarran en el patio, nosotros también queremos jugar aquí. La docente que ha observado la situación decide intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para favorecer la solución del conflicto? A ver, a ver, a ver. La C. Pedir a las niñas que cuenten qué pasó. Luego preguntar a cada grupo, ¿cómo creen que se sienten las niñas? Ah, finalmente pedirles que planteen ideas para que ambos grupos puedan jugar el patio sin interrumpirse. Muy bien. La respuesta es la C. La B no lo es porque juegan sin incomodarse y que las niñas se disculpen. Uy, la B se va por esto. Y encima que les piden que se den un abrazo, cosa que no es lo mejor. Y en la A van a usar una moneda, es decir, vamos a usar un sorteo y eso se elimina siempre. Muy bien. Listo, hemos terminado ya con los ejercicios que nos habíamos propuesto. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado. Entonces, muchas gracias.